voluntad de hacerlo. Yo voy a asumir que ustedes vienen leyendo y participando y escuchando todas las reuniones, o sea, que tienen leído todo lo que hay que leer hasta el cronograma hasta el día de hoy, que escucharon o participaron de las clases teóricas y teórico-prácticas, y que aparte en los prácticos ya están trabajando temas que también se van a vincular con lo que vamos a ver hoy. Que yo lo suponga no quiere decir que ustedes no puedan repreguntar y aprovechar para sacarse dudas al respecto. La cuestión es que yo no voy a hacer una cosa expositiva como si eso no estuviera. Sí voy a tratar de ir desde el principio para que no nos perdamos, pero siéntanse libres de tener este espacio también como un espacio de dudas sobre esto. El tema de la reunión de hoy, lo vieron en la convocatoria, es el tema de resistencias a la idea del movimiento terrestre. ¿Sí? Con ese nombre fue llamada la clase. Y lo que quiero hacer es, para saber un poquito con quiénes estoy hablando y cómo vienen con el conocimiento, voy a empezar, pero no desde la historia, sino desde la actualidad, y les voy a preguntar, para que me respondan en el chat, hoy, ahora, según su conocimiento actual, científico actual, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra? Y quiero que me pongan un número en el chat. Si lo ponen en el chat, me sirve. Así hago un paneo y vemos cuántas opciones hay. Ahí ya puso una compañera. Nadie da más. 2, 3, 2, 3, 2, 2. Viene ganando 2. 3. Todos con signo de preguntas. 4. Bien. ¿Quién da más? Bueno, no voy a hacer el conteo, ¿no? Pero básicamente hay una enorme mayoría diciendo 2 y 3. 1 o 2 compañeros que dicen 4. Alguien acaba de sumar un 6. Y lo que quiero aclarar es que obviamente esta pregunta, como casi todas las preguntas, tiene trampa, ¿no? Porque al menos tiene 2 trampas, y quiero destacar 2 trampas que tiene la pregunta, y después vemos en todo caso cuántos movimientos tiene esclarecidas estas trampas. La primera trampa es que yo no les dije movimientos respecto de qué, ¿no? Es difícil decir cuántos movimientos tiene algo si no preguntamos respecto de qué. Por ejemplo, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra respecto de la Tierra? Posiblemente es 0. Ahí acota Mauro que es relativo, ¿no? Si yo digo, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra respecto de la Tierra? Y no, la Tierra respecto de la Tierra no se mueve, tiene 0. ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra respecto de mí? Y en este momento que yo estoy sentado acá en una habitación en Almagro, en Ciudad de Buenos Aires, 0. Si camino hasta la cocina tiene un movimiento. Solemos decir que uno se mueve respecto a la Tierra, no que la Tierra se movió respecto de uno, pero se puede claramente decir que ese movimiento... Está bien, Carolina, bárbaro, porque vamos a ir a eso y justamente me sirve saber qué es eso. Carolina está diciendo que dijo 2 porque piensa en 2 en particular. Decía, hay una primera trampa que es eso, que es movimiento respecto de qué. Hay otra trampa u otra cosa encerrada que no esclarecí, que es cómo cuantificamos movimientos. Cuando un movimiento es un movimiento, o 2 movimientos, o 3, o 4, o 5. Para ponerlo en algo que no tenga que ver con astronomía y nos resulte sencillo, si una madre o un padre está delante de su hijo, hija, hije, que está en una calecita, en uno de esos caballos de la calecita, ¿vieron? Que el caballo que sube y baja, y la calecita se está moviendo alrededor del eje, y yo les pregunto cuántos movimientos tiene ese niño o niña respecto de la madre. O sea, el primer problema me lo saco de encima, digo, respecto a la madre, alguien me podría decir que tiene 2 movimientos, porque el niño o la niña sube y baja y a la vez tiene un movimiento circular, o me podría decir que tiene un solo movimiento y que ese movimiento es una especie de sube y baja combinado. Entonces, cuando hablamos de movimientos de la Tierra, conviene que aclaremos qué quiere decir que tenga 1, 2, 3, 4, 5 o 6 o los que sean. Y no me interesa tanto aclararlo para la actualidad como para lo que vamos a ver, que es un tema histórico. Pero en principio, al menos así se enseña cuando uno va a cursar la licenciatura de astronomía hoy en la Universidad de La Plata, le enseña que tiene 4 movimientos la Tierra. ¿Sí? Seguramente los 2 que todo el mundo que piensa 2 está pensando, un tercero que seguramente los que dijeron 3 también estaban pensando, y uno cuarto que es menos conocido. Esos son movimientos respecto del Sol o respecto de las estrellas próximas. Pero uno podría sumar complejidad si dijera, bueno, pero a su vez el Sol, nuestra galaxia, se está moviendo respecto a otras cosas, con lo cual podría ser bastante más complejo el tema. ¿Cuáles son esos movimientos? Los 2 que dijo la compañera recién, Carolina: un movimiento de rotación, un movimiento de rotación sobre el eje de la Tierra, un movimiento que es el movimiento de traslación, que es el movimiento que hace el Sol, la Tierra alrededor del Sol, un tercer movimiento que se conoce como movimiento de precesión,
y uno cuarto que se conoce como movimiento de nutación. Este movimiento, el último, el de nutación, fue descubierto bastante tarde, o sus manifestaciones fueron observadas por primera vez bastante tarde, en el siglo XVIII, pero los tres anteriores se los conoce desde la antigüedad, no como movimientos terrestres, se conocen sus manifestaciones astronómicas desde la antigüedad. El movimiento de rotación, el movimiento de traslación y el movimiento de precesión tienen consecuencias astronómicas que las conocemos como sociedad occidental, por lo menos, desde la antigüedad. De esas dos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, no solo las conocemos de la antigüedad, sino que se las conoce en posiblemente todas las sociedades que estudiaron astronomía conocían bien esos movimientos. Y son movimientos cuya manifestación, cuya consecuencia, se puede observar en lapsos muy, muy breves de tiempo. Pregunto así también, si alguien quizás no hace falta que todo, ¿cuánto tiempo tengo que mirar el cielo para detectar el movimiento de rotación, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo creen que hay que mirar el cielo para detectar el movimiento de rotación? Pónganmelo en días, por ejemplo. 10 minutos, ahí me lo pusieron a mi nuevo, pónganmelo en la unidad que quieran. Una noche, una hora. Me gustaría también que los que no tienen ni idea me pongan, pongamos una sigla para ni idea, ponemos NI, ni idea, y me sirve también, ¿sabes? Ok, ahí ya tenemos una. Y para advertir las consecuencias del movimiento de traslación, ese movimiento que dijimos que hoy cree la astronomía, que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿cuánto tiempo creen? ¿Un año, dice Laura? ¿O 2? ¿3 meses? 23 horas. Bien, hay una enorme diversidad. Esto me sirve para saber que realmente hay cosas que las vamos a tener que aclarar desde el principio. Quizás si todo el mundo me decía, hace falta mirar esto, es así. Entonces, yo voy tratando de ir con todos y todas. ¿Está bien? Tratando de reponer justamente cómo se saben algunas de estas cosas, porque vi que muchos pusieron que no tienen ni idea, y posiblemente eso es carencia de lectura, falta de ver materiales, pero también una falta de formación previa que nada, nos vamos a hacer cargo y vamos a tratar de pensar. La idea, la propuesta, ¿cuál es? Entonces, ahora yo voy a empezar a compartir imágenes. La idea es esta: pensar que si estas manifestaciones, independientemente de si lleva 2 horas, 10 minutos, 3 días o 2 años, cada una de ellas, según lo que opinaron ustedes, son manifestaciones que se conocen desde la antigüedad y que no obstante no fueron atribuidas a la Tierra, sino hasta un determinado momento en la historia. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar es por qué la opción de pensar que esas manifestaciones obedecían al movimiento de la Tierra no fue considerada, o si fue considerada, por qué fue desechada. Y para cerrar vamos a pensar por qué en un determinado momento esas consideraciones, esas opciones fueron aceptadas y qué tuvo que pasar para eso. Entonces vamos a hablar básicamente de astronomía, pero no solo de astronomía, y vamos a pensar cuáles fueron las condiciones por las cuales en distintos momentos históricos se pensó o no, se aceptó o no la hipótesis de que la Tierra tenía un movimiento como medio para explicar algo que se puede ver en un tiempo muy cortito. Ahora vamos a ver en cuánto tiempo cada cosa, pero tiempo de vida, tiempo de días, tiempo de horas, según qué es lo que estemos queriendo ver. ¿Hasta acá alguien no entiende la propuesta? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Nadie? Bien. Entonces, vamos a... Estoy compartiendo, espero que todo el mundo esté viendo la filmina que estoy compartiendo, el PowerPoint. Sí, profe, sí se ve. Sí. Gracias. Y bueno, ahí tienen una imagen que después les voy a explicar por qué la puse, pero que tiene que ver con el movimiento terrestre. Y lo primero que quiero hacer con ustedes es conversar sobre cómo se ve hoy, o cómo ustedes ya sabrían si hubieran estudiado astronomía o si hubieran estudiado esto con anterioridad, cómo se ve
lo que hoy se atribuye a un movimiento de rotación terrestre. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Para eso voy a usar un simulador celeste, un simulador que se llama Stellarium, que es una especie de planetario. Capturé la imagen antes de empezar para no tener que estar con 7 programas abiertos, y lo que vamos a ver es exactamente lo que se ve, bueno, calculé un poquito mal, pero que pensé que iba a tardar menos la introducción. Lo que se ve el 16 de septiembre del año 2021, desde Buenos Aires, a las 19 horas 9 minutos. Y lo que voy a hacer es reproducir a velocidad acelerada el reloj, para que podamos tener en algunos segundos lo que sería nuestra impresión visual a lo largo de las horas que dura la noche. ¿Está bien? Voy a darle play. Si ustedes desde Buenos Aires miran el cielo, acá a la derecha abajo tienen el reloj para que se den una idea de qué velocidad está corriendo el tiempo ahí. Ustedes lo que verían es este movimiento de las estrellas. Para quienes conozcan un poquito más o les interese, acá hay una constelación que se llama la Cruz del Sur, que apunta justamente su eje mayor. Ahí lo aceleré un poquito porque estaba viendo que si no me iba a llevar mucho tiempo el video. Que la Cruz del Sur apunta a un punto que se llama el Polo Sur Celeste, y ahí les agregué una malla que da la idea de un movimiento esférico y les ayuda a entender el movimiento esférico del cielo, tal como era entendido en la antigüedad. Siguen corriendo las horas, es la 1 de la mañana, las estrellas que estaban por acá ya están por acá abajo y pasando, y claramente el movimiento es un movimiento circular que se da en torno a un punto, que es lo que se conoce como polo celeste, y que para el momento en el que 2 horas más salga el sol de vuelta, voy a interrumpir el video, y ustedes van a haber visto cómo en el curso de esta noche, si tienen paciencia, salen a la terraza y miran cómo se ve esta noche. Ese movimiento es un movimiento que hoy se lo atribuimos a la rotación de la Tierra. En la antigüedad, la idea dominante es que ese era un movimiento de rotación de los cielos. Esto en principio ya lo saben todos y todas porque estuvieron leyendo el libro de Levinas y estuvieron viendo los videos y demás. Ese es el movimiento que hoy se atribuye a la rotación. Y la pregunta es, ¿cuándo se lo atribuyó por primera vez a la rotación? A la posibilidad de que fuera la Tierra la que estuviera rotando. Antes que eso, perdón, pregunto. ¿Se entiende ese movimiento de rotación? ¿Alguien no vio la rotación del cielo? Sí, Si alguien no la vio, me dice yo y me explica por qué. ¿Alguien no vio ese movimiento? ¿Alguien no entiende cómo ese movimiento podría ser el resultado de dos cosas distintas? Podría ser, por un lado, el hecho de que el cielo efectivamente se está moviendo. Voy a poner mientras tanto el video de vuelta. Podría ser resultado de que efectivamente el cielo se esté moviendo así, y podría ser también el resultado de que la Tierra se esté moviendo en la otra dirección. Hoy lo explicamos mediante el movimiento terrestre, diciendo, nuestro suelo es el que se está moviendo hacia el este. Estamos mirando en ese video, estamos mirando hacia el sur. El este está a nuestra izquierda, también la de ustedes, a nuestra izquierda. Entonces podría ser que la Tierra se esté moviendo en una dirección o que el cielo se esté moviendo en otra. ¿Se entiende eso? ¿Alguien no ve eso? Si todo el mundo ve eso, les pregunto, ¿hace cuántos años creen o saben que por primera vez se consideró la posibilidad de que la Tierra tuviera un movimiento sobre su propio eje para explicar esta apariencia celeste? Puede Pongan ser, profe, puede ser que, creo, el primero que había pensado algo así, creo que había sido Giordano Bruno. No sé. Está bien, no sé quién habló porque acá me traicionó mi visibilidad. Estoy con 4 pantallas y divisiones, pero que Giordano Bruno lo aceptó y lo propuso está muy bien. La pregunta es si él fue el primero, que nos conste o no. La escuela pitagórica, Heracles. Ahí estuvieron leyendo un poquito y ya saben que en la antigüedad hay alguno, alguien pone Aristarco en el siglo III, alguien dijo recién Heraclides de Ponto, pueden conocer algunas opciones, pero la idea es esta, es una, quiero poner en común, digamos, a partir de la lectura, que no es una idea moderna, no es una idea que haya aparecido con Copérnico, ni es una idea que haya aparecido con Giordano Bruno, ni con Galileo, ni cosa por el estilo, sino que es una idea que está desde la antigüedad, y para justificar mi expresión y no basarme simplemente en el libro de Levinas, les voy a mostrar
dos citas de autoridad no de autoridad, dos citas que fundamentan lo que estoy diciendo. Una es de Aristóteles. Aristóteles dice en un libro que se llama Decaelo, que es acerca del cielo, comenta al pasar, dice, algunos dicen también que hallándose situada en el centro, la Tierra oscila y se mueve en torno al eje que se extiende a través del universo. Varios siglos más tarde, Ptolomeo, hablando de ese mismo grupo, dice, estoy leyendo, ellos no se dan cuenta de que aunque quizás nada en los fenómenos celestes podría obrar en contra de esa hipótesis, al menos desde consideraciones simples, dado lo que ocurriría aquí en la Tierra y en el aire, uno puede notar que tal noción es bastante ridícula. ¿Tal noción cuál es? La del movimiento terrestre. Pero acá tenemos dos ejemplos en las fuentes de que Aristóteles ya refiere a que antes de Aristóteles había habido quienes, o había algunos que estaban diciendo en ese momento, que la Tierra podía estar rotando. Y Ptolomeo un tiempo más tarde directamente los trata de ridículos. ¿Por qué sería ridículo para Aristóteles o para Ptolomeo, en este caso los tomo como una unidad, pensar en la rotación terrestre? ¿Quién puede responder? No había sido porque de por sí Aristóteles estaba bajo el supuesto, creo que igualmente que Ptolomeo, del movimiento circular uniforme fuera en el mundo supralunar, creo que es. Y entonces que el movimiento supralunar es circular y uniforme, pero ¿cuál es el problema de que la Tierra se mueva? ¿No sería excluyente o sí sería excluyente? ¿Por qué? Hola, ¿me escucha, profe? Sí, dale. Ellos argumentaban tirar un objeto al suelo que en movimiento debería quedar atrás al momento de soltarlo, si la Tierra se moviese. Y también que no se siente que se mueva. Buenísimo. Uno podría decir que esas razones que estás diciendo vos, para agruparlas de alguna manera, son razones físicas, ¿no? Alguna razón física podría ser yo tiro algo para arriba, tiro algo para abajo, y no hace lo que espero que haga si yo pienso que la Tierra se mueve. Eso sería una razón física. Y no siento el aire, no siento el viento de una determinada manera como creo. Ahora las vamos a ver como para que se entienda, pero estamos hablando de razones físicas. Ahora, fíjense, hago una cosa muy puntillosa sobre la fuente. Fíjense que lo que dice ahí es que, aunque nada, estoy releyendo Ptolomeo, aunque nada en los fenómenos celestes podría obrar contra esa hipótesis, ¿sí? Nada en los fenómenos celestes podría obrar contra esa hipótesis. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Ptolomeo? Ptolomeo está diciendo, es perfectamente sensata la hipótesis desde el punto de vista astronómico, pero es ridícula desde el punto de vista físico. ¿Por qué es ridícula desde el punto de vista físico? Ahora vamos a detallar, pero es interesante pensar que la resistencia que está dando Ptolomeo a esto, que es una resistencia de tipo aristotélica, es una resistencia básicamente física. Una de las cuestiones tiene que ver con, y esto también apelo a que ustedes ya leyeron y eso, pero con la idea de lo que estaba asociada a lo que decía recién el compañero, pero que no terminó de apuntar al tema, con el hecho de que se consideraba Aristóteles y los aristotélicos y la física hegemónica en aquel entonces, que cada elemento tenía un movimiento natural, un único movimiento natural simple. Y la Tierra tenía un movimiento natural descendente. ¿Se acuerdan de eso? Seguro que lo vieron y seguro que lo estuvieron leyendo. De manera tal que no había forma de pensar que la Tierra estuviera moviéndose de manera circular sobre sí misma, porque entonces si la Tierra estuviera moviéndose de manera circular sobre sí misma, tendría no solo un movimiento natural simple, sino dos movimientos. Uno descendente, que lo compruebo cada vez que levanto un pedazo de tierra y lo suelto, que cae al piso, y otro movimiento que es el movimiento circular. Y aparte ocurrirían este tipo de cosas como que los pájaros, los árboles, las cuestiones tendrían que salir volando para el lado contrario al que se mueve la Tierra. Estas eran básicamente las ideas que estaban dando vueltas por ahí. Y lo cierto es que en la antigüedad se concibió esta idea, se la entendió como una alternativa astronómica posible, equivalente, sin ninguna clase de problema, para la rotación, estamos hablando siempre solo de la rotación acá, pero se le veía que tenía consecuencias físicas inadmisibles. Voy a avanzar unas cuantas páginas en la historia,
y quiero contarles un poco de la primera vez que me conste a mí, por lo menos, en la cual alguien, un pensador, un filósofo, se aleja de esta posición señalada por la concepción aristotélico-tolemaica de que las consecuencias físicas sean inadmisibles. ¿Alguien se perdió y necesita que reordenemos? ¿Se entiende? Hipótesis del movimiento terrestre, hoy la aceptamos, antes no. Cuando no se la aceptó no es porque no se la hubiera formulado, se la formuló y se establecía que astronómicamente era equivalente y físicamente era inadmisible. ¿Hasta acá estamos? No me encanta ir mucho más lento de lo que es posible, preferiría ir a ritmo, pero me da miedo dejar, entonces prefiero aburrir un poquito a algunos y no apabullar al resto. Me refiero entonces lo que a mí me consta, la primera observación de un filósofo diciendo, la verdad que no es cierto que sean inadmisibles las consecuencias físicas, es Nicolás de Oresme. Nicolás de Oresme está en el libro de Levinas, está mencionado, lo pueden ir a buscar ahí, contextualizar ahí, es un filósofo del siglo XIV que escribió sobre diversísimos temas, era un filósofo súper importante en ese momento, vivía en París, producía en París, y era en el momento en el que estaba vivo era el filósofo vivo más importante posiblemente. Y entre otras cosas escribe un libro que se llama Libro del cielo y del mundo. Es un libro que escribe en francés, lo cual para el siglo XIV es un poco atípico. En general la producción científico-filosófica era en latín, como saben ustedes, pero ya empezaba a haber un proyecto de educación cortesano que tenía que ver con ser capaz de educar a personas que no necesariamente fueran parte del mundo filosófico-científico. Y este libro es un libro con un formato muy común y muy difundido en la Edad Media, que es con el formato comentario. ¿Qué es un comentario? Un comentario es agarrar un libro de alguien, en lo posible de alguien importante, típicamente el más comentado de todos los tiempos en la Edad Media fue Aristóteles, es agarrar un libro e ir comentando cada problema que se va trabajando ahí. Este libro de Oresme es un comentario a aquel libro que les mostré recién el fragmento de Aristóteles, del libro de Caelo, el que se conocía como de Caelo o de Chelo en la Edad Media, que es acerca del cielo, y es un comentario a todo ese libro. Y lo que va haciendo, como todo comentario, es poner un fragmento, traducido al francés en este caso, se traducía al francés de la versión latina, que era la que circulaba en ese momento, traducía y comentaba, traducía y comentaba, traducía y comentaba. Cuando llega el fragmento que les mostré recién, hace el comentario, y la estructura del comentario es la que sigue. Es el capítulo 25, creo que era el libro tercero, no lo puse. Libro tercero, capítulo 25. Estructura del comentario. Lo primero que dice es que hay una insuficiencia de las experiencias para refutar el movimiento terrestre. Esto es, las experiencias que se suelen invocar para refutar el movimiento terrestre son insuficientes. Después presenta las razones contra el movimiento terrestre y señala que también son insuficientes. ¿Sí? Las va enumerando, dice, lo que se dice como experiencia son esta es insuficiente por esto, esta es insuficiente por esto. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Después hace lo mismo con las razones, y después hace algo más audaz todavía, porque da un conjunto de razones a favor del movimiento terrestre. Y por último concluye lo que él piensa respecto del problema. Este comentario de esta partecita son unas 10 páginas, que yo las traduje con un colega hace un tiempo, están en castellano, si a alguien le interesa me lo pide, se lo mando, es súper accesible o bastante accesible. Yo obviamente no voy a exponer todo eso porque es muchísimo, simplemente quiero comentar algunas cosas. Si a alguien después le interesa, lo puede ver. Yo les quiero comentar ejemplos chiquititos de cada una de estas cosas para que se vea cuál era el estado de la discusión en ese momento. Por ejemplo, a modo de experiencia física contra el movimiento de la Tierra, señala algo que era muy común y muy conocido, que es qué pasaría, de acuerdo con los aristotélicos, con una flecha que es lanzada hacia lo alto. Un arquero agarra una flecha, la tira hacia lo alto y espera que caiga. La experiencia física en contra del movimiento terrestre lo que afirma es que la flecha no cae hacia occidente,
lo que sería esperable si la Tierra se estuviera moviendo hacia oriente. ¿Sí? Si la Tierra se está moviendo hacia el este, lo que se espera es que la flecha que se lanza hacia arriba caiga hacia el oeste. Voy a pedir disculpas por lo limitado de la representación, pero acá tengo un videíto en el cual intento representar eso. Me quedó un poco chiquito, aproximen la vista y lo van a ver. La representación esta es de una Tierra, el punto en el centro es el centro de la Tierra, y acá arriba hay un puntito que va a ser las veces de flecha. ¿Ok? Lo que decían quienes estaban en contra del movimiento terrestre desde una perspectiva aristotélica era que cuando se tirara la flecha hacia arriba, si la Tierra estaba rotando, la flecha tenía que caer en un lugar distinto de donde había salido. Le doy play. La flecha sube, cae, y cae en un lugar distinto. ¿Por qué cae en un lugar distinto? Porque el tiempo que tarda en subir y en bajar, la Tierra se movió del lugar. ¿Alguien no entiende esto? ¿Alguien no entiende por qué esto es un argumento en contra del movimiento terrestre de acuerdo con los aristotélicos? ¿Qué dice Oresme al respecto? Oresme dice, bueno, en realidad eso no es imposible. Y lo que dice es lo siguiente: tal cosa parece posible por semejanza. Pues si un hombre estuviera en una nave, en un barco, ¿no? ¿Se entiende? Movida hacia el oriente muy velozmente, y sin percibir este movimiento, ¿sí? Sin darse cuenta de que está dentro de una nave cerrada, ¿no? Y no percibe, estira su mano en línea recta contra el mástil de la nave, esto es hacia arriba, le parecería que su mano no se ha movido sino con movimiento recto. Y así, según esta opinión, de la misma manera nos parecería con respecto a la flecha, que desciende o se eleva directamente hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué es lo que está diciendo? Pongo segundo videíto a la derecha, misma situación, y es, si lo que ocurriera es esto, que mientras que la Tierra gira, la flecha sube y baja y acompaña el movimiento de la Tierra, para alguien que está parado sobre la superficie de la Tierra, esa flecha lo único que hizo fue un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Solamente sería posible ver que hizo un movimiento distinto de un movimiento simple hacia arriba y hacia abajo para quien está fuera de la Tierra en reposo respecto al espacio absoluto, que es el supuesto. ¿Se entiende esta analogía? ¿Sí? ¿Se entiende por qué? En principio dice, en realidad nosotros vemos recto, pero no hay razón para pensar que porque nosotros vemos recto, lo único que está ocurriendo es lo recto. Lo mismo le pasaría a alguien que está dentro de una nave sin saber que se mueve, mueve el brazo en un sentido recto, cree que es movimiento recto, pero alguien que está fuera de la nave sabe que ese movimiento es un movimiento que es distinto de un movimiento recto hacia arriba y hacia abajo. Esta respuesta es apenas una parte de la respuesta, porque el verdadero problema de Aristóteles, como comentábamos recién, no es solo el problema de si el movimiento es un único movimiento desde el punto de vista absoluto relativo, sino que hay una segunda parte, que es la que puntualizo acá, que es una razón física contra el movimiento de la Tierra. Es que si la Tierra poseyera más de un movimiento, ese movimiento, ese otro movimiento, sería un movimiento violento. Y por lo tanto no podría perdurar en el tiempo, ¿no? Estoy apelando que ustedes se acuerdan o estudiaron que para Aristóteles hay dos tipos de movimientos naturales y movimientos violentos. Los movimientos violentos necesitan una causa, y se extinguen, una causa eficiente, y se extinguen en el tiempo. Los movimientos naturales no necesitan una causa eficiente que los que esté generando, y pueden perdurar en el tiempo de manera indefinida. Lo que plantea los que se oponen al movimiento de la Tierra, y por eso le parecía ridículo a Ptolomeo, es que si la Tierra estuviera en movimiento, esa flechita que acabamos de ver, creo que había puesto el video 2 veces, a ver si lo puse de vuelta, esa flecha cuando sube, o cuando baja, mejor dicho, cuando sube está impulsada por la flecha, pero cuando baja, estaría teniendo dos movimientos que en principio son naturales, que es el movimiento de oeste a este y el movimiento de arriba hacia abajo. Ahora, si tuviera esos dos movimientos, uno de los dos tiene que ser violento, porque nada tiene dos movimientos naturales. Y si es violento, se extingue en el tiempo, no puede perdurar indefinidamente. Con lo cual, si la Tierra estuviera rotando, tendría que dejar de rotar en algún momento. O si una flecha estuviera cayendo, tendría que dejar de caer en algún momento, y no porque tocó el piso, tendría que suspenderse.
¿Qué responde a esto Oresme? Y ahora una pausita para que me digan las dudas que tengan, porque veo ya algunas caras de preocupación. Lo que dice Oresme es, cito, digo que este movimiento es natural a la Tierra como un todo. ¿Qué movimiento? El movimiento de rotación, ¿no? No obstante, ella tiene otro movimiento natural según sus partes, cuando éstas están fuera de su lugar natural, a saber, un movimiento rectilíneo hacia abajo. De acuerdo con Aristóteles, conviene admitir algo similar para el elemento fuego. Ustedes se acuerdan, el fuego iba para arriba, ¿no? Pero a la vez el fuego podía tener un movimiento hacia arriba y podía tener después componerse en un movimiento circular, según algunas ideas sobre qué es lo que pasaba con el fuego arriba. Él es movido naturalmente hacia lo alto según sus partes cuando ellas están fuera de su lugar. ¿Cuál es la estrategia que está diciendo Oresme acá? Bueno, no estoy diciendo que tenga dos movimientos naturales. O si los tiene, no los tiene aplicados a lo mismo. El movimiento natural descendente es para las tierras según sus partes, y el movimiento de rotación es para la Tierra como totalidad. Es decir, está dando una respuesta física en los propios términos aristotélicos, o buscando darla. A estas razones físicas que estaban ya presentes en el pensamiento aristotélico tolemaico, se suma otro tipo de razón que ahora voy a ver. Pero antes quiero saber, de lo que dije recién, ¿alguien se perdió? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere comentar? Sí, una pregunta, profesor. Dale. La primera razón que usted dio es para demostrar de que la Tierra, digamos, se mueve. Buenísimo. Por ahora son razones, no son razones, vamos a decir, son, hasta ahora es mostrar que es insuficiente, o que son insuficientes las razones en contra. ¿Sí? Mostrar que las razones en contra son insuficientes no es lo mismo que mostrar razones a favor. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se ve por qué? Yo puedo decir que lo que me estás diciendo en contra de una hipótesis no es suficiente. Eso no prueba que la hipótesis contraria es verdadera. Un problema de tipo lógico. Acá lo que hizo hasta ahora fue decir, lo que suelen decir en contra del movimiento, a nivel de las experiencias, está mal. Lo que suelen decir a nivel de las razones, está mal. Pero todavía no dijo que por qué tendría que estar moviéndose la Tierra. ¿Está bien? ¿Respondí la pregunta? Sí, sí, gracias, profesor. Buenísimo. Una pregunta. Sí. ¿Por qué para Aristóteles las cosas no podían tener, o sea, el fuego para Aristóteles sí podía tener dos movimientos naturales? Yo creo, no soy especialista en Aristóteles, pero yo creo que si vos le preguntabas esa pregunta así formulada a Aristóteles, te decía no, de ninguna manera. Claro, entonces lo que está refutando acá Oresme, en realidad, es que las cosas sí pueden tener más de dos, o sea, dos o más movimientos naturales. Lo que está haciendo acá es diciendo que es posible pensar que las cosas, según su totalidad, funcionan de una manera distinta como funcionan según sus partes. Como si yo dijera respecto de un organismo. No es lo mismo un ser humano completo que un hígado. O sea, un hígado tiene sus propios... ¿Se entiende? Acá lo que está diciendo es, un pedacito de tierra obedece determinadas leyes. La tierra como totalidad obedece otras. Tuvimos un problema súper divertido, reformulo, bastante aburrido, pero típico, como que está bueno que lo conozcan. Hicimos una traducción al castellano. La convención en castellano es usar tierra con mayúscula para el planeta y tierra con minúscula para el elemento. Y resulta que el texto, no sé, debe tener por lo menos 400 veces la mención del término tierra, y al momento de traducirlo era una discusión que teníamos con el otro traductor todo el tiempo, si en ese momento estaba hablando de la tierra como tierra o de la tierra como tierra elemento. Porque justamente lo que hace Oresme, que no era ningún sonso, es confundir un poco, ¿sí? Agita un poco las aguas para que parezcan profundas, pero hace un poquito esto. Explota una debilidad aristotélica que es, no de principios. Aristóteles no te hubiera aceptado nunca que el fuego tenía dos. Pero cuando Aristóteles en algunos momentos dice, bueno, el fuego asciende y cuando está arriba se mueve con el cielo o es arrastrado por el éter, hay algunos espacios donde se vuelve raro. Lo mismo ocurre, yo estoy mencionando un ejemplo, si a alguien le interesa lo mira, pero por ejemplo en algún lugar habla del viento. ¿Por qué no sentimos el viento cuando se mueve la Tierra? Y ahí también agarra un Aristóteles que no es el Aristóteles más clásico, y lo que agarra es el Aristóteles de los meteorológicos, donde Aristóteles dice que el aire no es uno solo,
que hay como capas de aire. Y entonces el aire de abajo, dice Oresme, está con nosotros, el aire de arriba está va acompañando. Entonces por eso no sentimos el viento acá abajo, pero allá arriba lo sentiríamos. Obviamente Oresme está haciendo algo que es muy típico en ese momento, que es tratando de llevar, sin violentar a Aristóteles, sin ser anti-aristotélico, es buscar la forma de argumentar en ese contexto trayendo la autoridad. Es igualmente autoridad Aristóteles donde dice que el fuego puede tener un movimiento circular, que cuando dice que solamente tiene un movimiento simple, y se agarra de una de las cosas. Claro, hace como un juego entre todo y partes. Acá y esto lo hace en muchos lugares, ¿no? Yo estoy montando a modo de ejemplo, pero está diciendo, bueno, la Tierra y la Tierra no son lo mismo. La Tierra elementos, la que Aristóteles dice que tiene un solo movimiento es la Tierra. Nosotros podemos seguir siendo aristotélicos y decir que la Tierra como totalidad lo tiene. ¿Está bien? ¿Alguna otra? Sí, yo. Dale. Vimos los dos videos y yo le encontré sentido al primero, o sea, entendí el razonamiento, si tira algo para arriba podría llegar a caer en otro lado. El segundo no lo entendí. O sea, El como... segundo lo que muestra, bueno, si estaba, creo que estaba Leo Levinas por ahí, que quizás se mete en la discusión. Lo que te voy a decir es con pinzas. Lo que muestra el segundo es lo que realmente pasa, ¿no? De acuerdo con nuestra concepción actual. Cuando vos tirás, vas en el tren o en el avión, pasa lo mismo. Cuando estás en la Tierra pasa lo mismo. Si vos con una pelotita en la mano, por la calle, tirándola para arriba, no va cayendo para atrás, ¿no? O sea, cae siempre a tu mano. Nosotros hoy aceptamos que la Tierra se mueve. Y por analogía podemos decir, pasa lo mismo cuando yo voy en el tren o en el avión. Yo para servir un vaso de vino en el avión no me tengo que poner la botella adelante y el vaso atrás, ¿no? Porque el vino se mueve con el vaso, con el avión, ¿no? No hay un problema ahí de físico. Se mueve con el sistema. ¿Cómo? Se mueve con el sistema. Claro, pero la posibilidad de pensar que por la inercia, digamos, es lo que intenta expresar ese dibujito que puede estar quizás no tan bien. La idea es, pasan dos, voy a reproducirlo de vuelta, ¿no? Cuando yo tiro la flecha para arriba, mientras la flecha va para arriba, no va solo para arriba. Va para arriba y también va para el este porque está acompañando el movimiento que ya tenía antes. ¿Ok? Y cuando cae, sigue todavía con su movimiento hacia el este, continúa. Mientras se da su movimiento hacia arriba y su movimiento hacia abajo. Por lo tanto, si había una persona parada donde esté este palito, y esa persona miró la bolita, lo que hizo respecto a esa persona, lo único que esa persona va a ver es que la piedrita subió y bajó, o que la flecha subió y bajó. No va a ver haciendo todo ese movimiento. Quien vería todo este movimiento es alguien parado afuera de la Tierra en reposo respecto a la Tierra. Esto que es una representación que no está en Oresme, la pongo yo para que se entienda. Que es lo que está diciendo simplemente, para alguien que está ahí adentro, esa piedrita, esa flecha hizo un movimiento recto. Como para nosotros, si yo tiro una pelotita para arriba y voy jugando con una pelotita en el avión, la pelotita solamente va para arriba y para abajo. Para alguien que está afuera del avión, la pelotita es otra cosa. O vuelvo al ejemplo primero. Para la madre que está, o el padre que está fuera de la calecita, si apagamos todas las luces y le ponemos al nene un foco de color, esa luz hace un movimiento que es ascendente, descendente y circular. Si ese mismo movimiento lo ve un nene que está parado arriba de la calecita, que se está moviendo con el caballito, lo único que ve es el caballito subiendo y bajando. Hay una idea de cuál es la referencia o el sistema de referencias o el espacio en el cual se está relativizando. Lo que señala Oresme es algo que es perfectamente aceptado hoy, que es, lo que vos ves depende de si vos te estás moviendo solidariamente con la Tierra o no. ¿Está bien? Sí, entendí. Es como, sí, entendí. Es como que el primer video representa como si se moviese solamente el suelo. Sí. Okay. Que es lo que esperaban que ocurriera los aristotélicos más tradicionales. Lo que decían los aristotélicos, vuelvo una filmina para atrás, no se confundan. Yo decía filmina antes de Alberto, quiero que sepa. Lo que tenía este videíto. ¿Qué decía un aristotélico fuerte? Decía, la flecha se mueve, o la piedra se mueve mientras yo la tengo en la mano. Cuando yo la suelto, va para abajo, pero no sigue un movimiento distinto de su movimiento natural. Entonces, cuando yo tiro la flecha para arriba, si la Tierra se estuviera moviendo, la flecha tendría que quedar para atrás. ¿Por qué? Porque la flecha, desde el momento en que soltó el arco,
va para arriba por el movimiento violento, que fue un movimiento violento hacia arriba. Pero no hay razón para que la Tierra la arrastre, porque no está en contacto con la Tierra. Eso es lo que pensaban los aristotélicos, la física aristotélica en el sentido más tradicional. Por eso pensaban que no podía moverse, era una de las razones por las que pensaban que la Tierra no podía moverse, porque si no, tendría que estar cayendo las cosas hacia atrás. Cuando digo hacia atrás, digo en el sentido contrario al cual se mueve la Tierra. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Avanzo un poquito? Podemos volver igual después más en detalle a algunas cuestiones, pero estoy queriendo mostrar cuál es el tipo de obstáculos que había y mostrar qué tipo de soluciones había. Entonces, Oresme recapitulamos, Oresme dice, las razones astronómicas, bueno, la compatibilidad astronómica ya era aceptada desde siempre, ¿no? Y la incompatibilidad física lo que dice es, no es cierta. Podría haber una física de acuerdo con la cual, o podría haber una forma de ver los fenómenos de acuerdo con los cuales lo que está ocurriendo es completamente razonable. Y suma, y por eso la dejé, un tipo de objeción que en los tiempos de Aristóteles y de Ptolomeo no estaba, que es una razón en contra del movimiento de la Tierra que aparece en la Edad Media, que no es una razón ni astronómica ni física. ¿A alguien se le ocurre de qué tipo de razones puedo estar? ¿Religiosa? Religiosa, teológica, ¿sí? Una razón teológica. No, bárbaro, qué excelente. Lo digo teológica porque ellos le decían teológica. Es decir, es religiosa, es un problema de él. Y fíjense lo que dice, porque es súper interesante lo que va a decir acá. Pongo la razón y la objeción. Razón teológica contra el movimiento de la Tierra. ¿Cuál sería la razón teológica contra el movimiento de la Tierra? Que las Escrituras, la Biblia, ¿sí?, serían falsas al decir que la Tierra fue creada inmóvil. La Biblia dice que la Tierra fue creada inmóvil. Y entonces, si la Tierra se moviera, eso quiere decir que las Escrituras son falsas. Y fíjense lo que dice Oresme, porque lo que dice Oresme acá es muy espectacular para su tiempo. Respuesta. Se diría que ello es conforme a la manera humana común de hablar, tal como se hace en muchos lugares de las Escrituras, está hablando, ¿no? Como por ejemplo allí donde se escribe que Dios se arrepintió y que se enojó y luego se calmó, y tales cosas que no deben ser de ninguna manera tomadas en sentido literal. Lo que está haciendo acá Oresme es introducir una diferencia que después en la modernidad se conoció muy bien, que es una diferencia entre la interpretación literal de las Escrituras y la interpretación alegórica. Es decir, Dios claramente no se enoja ni se calma. Eso son cosas humanas. Bueno, claramente es igual cuando las Escrituras dicen que la Tierra fue creada inmóvil. Con lo cual, hasta acá, Oresme dice, las razones astronómicas está claro, las físicas está claro, y las religiosas está claro. Pero son todas objeciones a las razones en contra hasta acá. No hay razones a favor, como preguntó recién el compañero. A continuación de eso, puse 8, pero da más. Razones a favor del movimiento terrestre. Me resulta imposible por los tiempos ir sobre todas. Les dejo 7 segundos, me tomo un mate y leen los titulitos ustedes de las 8, y si quieren que explique alguna, me dicen el numerito y vemos si alguna tiene resulta más atractiva. Podría explicar hasta una para que nos den los tiempos. ¿Sí? Están puestos a modo de tesis. Esto de vuelta, si alguien quiere después leerlo, yo tengo un articulito sobre esto con la traducción. Pero para comentar acá, da más razones. Yo puse 8 nada más acá, que son las que creo que es posible explicar en esta clase. Pero ¿les intriga alguna? Me dicen. Y si no les intriga ninguna, no me dicen y no las vemos. Mientras tanto voy leyendo. Claramente sí me había comido un par de comentarios, ¿no? Claramente no había una noción de inercia, ni de física inercial, ni de sistemas de referencia. O sea, es como que está empezando algo ahí incipiente en la discusión, ¿no? Me estoy refiriendo al comentario en el chat. Y justamente lo que está en el centro es el problema de la percepción del movimiento y de la relatividad o no de esa percepción. ¿Quieren que veamos alguna o avanzamos?
La 5, La 5. que parece contradictoria, ¿no? Bien, ¿quién, perdón, no vi que fue Mauro? ¿Vos dijiste? Sí, sí, Mauro. Bueno, pregunto antes de avanzar, ¿alguien prefiere otra? Yo Simplemente, no entendí muy bien la primera realmente. bueno, no, mi idea no es que entiendan todas, sino que entiendan que hay para él un montón de razones. O sea, me quedo con eso. Nadie espera, nadie le va a evaluar, pero sí que entiendan que para él hay un montón de razones. Voy a ir con una simplemente. La quinta que pedí el compañero, después la puedo mezclar con la 1. Pero la idea es la siguiente, hay que pensar en qué está pensando cuando está pensando en el movimiento. Pero esta idea después está, de alguna manera, también en Copérnico mucho tiempo después. Y es que para que se mueva algo más grande, es necesario más. Para que se mueva algo más chico, es necesario menos. ¿Se entiende? Es más económico que se mueva algo que es chiquito. Lo que está en el centro es más chiquito que lo que está afuera. Con lo cual tiene más sentido, dice él, que si algo se mueva la Tierra, que es lo chiquito que está acá adentro y no toda la bola enorme. Estoy parafraseando y mezclando un poquito, pero es eso. Y la primera, ya que también la pidió un compañero, es linda porque, aparte tiene un ejemplo, pone como ejemplo lo que en su tiempo era un pollo al espiedo, porque dice, la Tierra necesita el Sol. Entonces tiene sentido que la Tierra vaya rotando para recibir al Sol, y no al revés. Como el pollo que rota para recibir el calor. Ejemplo malísimo, ¿no? Pero son razones que lo va dando. Algunas son bien astronómicas, son muy interesantes porque son muy lógicas y muy falsas. Pero son interesantes. Pero la idea básicamente detrás de esto es que es mucho más económico que la Tierra se mueva. Por el tamaño, por la cantidad. Vieron que en las 6 dice que habría 2 movimientos cuando puede haber uno. En la 7 dice que habría más esferas cuando podría haber menos. Da un montón de razones a favor. Y entonces, la consecuencia clara sería, bueno, Nicolás de Oresme fue la primera persona que defendió el movimiento terrestre. Dice que las insuficiencias de las razones, le explicó todo eso, y encima ahora nos da un montón de razones. Bueno, veamos la conclusión. La conclusión es que no. La conclusión es que Oresme dice, y sin embargo, todos sostienen, y yo considero que el cielo es movido así, y no la tierra. Pues Dios ha establecido el orbe de la tierra, que no se moverá. A pesar de las razones en contrario, pues estas son persuasiones que no concluyen con evidencia. Pero considerando todo lo que se ha dicho, se podría creer que la tierra es movida así y el cielo no, y no hay evidencia en contrario. Y sin embargo, esto parece a primera vista tan contrario a la razón natural como o incluso más los artículos de nuestra fe, todos o muchos de ellos. Y así lo que he dicho a manera de diversión intelectual puede tener su valor para refutar y reprender a aquellos que quisieran impugnar nuestra fe mediante razones. ¿Sí? Tuvo 10 páginas convenciéndonos de que las razones en contra eran malas y que las razones a favor eran buenas, y cierra diciendo, pero no se mueve. Quizás ustedes conozcan la vieja cita esta de Galileo, aún así se mueve. Bueno, aún así no se mueve, este sería la contraria. Y esto dio y da para mucha discusión, que no la vamos a tener acá, pero me gustaría dejar sembrada la duda de por qué alguien que, o sea, mejor dicho, cómo funciona la cabeza de un filósofo medieval de ese momento que es capaz incluso de decir que las escrituras hablan de manera alegórica para terminar diciendo que igual la Tierra no se mueve porque así lo dicen las escrituras. Y acá les garantizo, porque muchas veces hay escritos medievales que como se copiaban mano a mano y como hay mucha reproducción y eso se va modificando, a veces no se sabe la autenticidad o la originalidad del texto, si viene o no viene de la pluma del primero o de la primera que escribió. En este caso no hay dudas. Sería muy improbable que esto sea un agregado. Por el tiempo en el cual se produce la primera copia, por dónde están las copias manuscritas de este libro, por cómo circularon. ¿Sí? Con lo cual, nada, les dejo la inquietud de cómo funcionaba la cabeza de alguien en ese momento respecto de este problema. Carolina, lo que quería mostrar, según lo que dice acá al final, es que la razón puede ser un poquito, a lo que dice acá, ¿no? Dice, supuestamente sirve para mostrar y para reprender a aquellos que quieren impugnar nuestra fe mediante razones.
Es posible encontrar razones que vayan en contra de nuestra fe, no tenemos que dudar de nuestra fe, y tenemos que entender que a veces hay espacios engañosos. Obviamente que acá hay muchas especulaciones posibles, no estamos haciendo un seminario sobre Nicolás de Oresme, no es la idea llegar hasta el final. La pregunta es, ¿esto por qué lo escribe? ¿Por miedo? ¿Lo escribe por algún contexto de posibilidad de represión? ¿Lo escribe porque lo cree? ¿Cómo funciona? A mí me interesaba mostrarles esto porque es una pieza interesante, ¿no? Alguien que logra sacarse de encima las razones físicas, logra sacarse de encima las razones teológicas, y no obstante ello, en el siglo XIV, dice, y la Tierra no se mueve. Dejo abierta la inquietud, y si a alguien le pica la inquietud, se pone a leer, hay mucho escrito sobre esto. Algo importante que quiero decir, porque no tienen por qué conocerlo, no es que Oresme fuera un escéptico, no es que él no creyera en la razón o en la experiencia como fuente de conocimiento. Lo que está diciendo acá es, cuando la experiencia y la razón van en contra de la fe, algo así como, citando al gran filósofo argentino Winograd, ¿sí? Fe mata razón. La fe mata la razón acá. Esto después lo saco de la grabación porque queda mal. Fe mata razón. Alguien puede todavía decir, ojo, quizás esto fue modificado, bueno, ojo, que quizás lo hizo esto con el revólver en la cabeza, bueno, no sabemos. Pero para que entiendan un poco cómo hay ciertos estados de la discusión en un determinado momento. Mauro dice que el principio de autoridad medieval, sí y no, porque pareciera bastante claro que es un texto construido con mucha base en la autoridad, de hecho es un comentario nada menos, es un comentario a Aristóteles, pero donde lleva al extremo de decir que lo que se decía que por vía de la razón estaba mal, o por vía de la experiencia estaba mal, porque Aristóteles en ese texto decía que estaba mal que la Tierra se moviera, era posible. Con lo cual no es mera autoridad. Acá hay un problema todavía más, que es, se permite jugar con la autoridad, se permite disputar a la autoridad, pero no la razón. Ni siquiera habiendo mostrado cómo se hace para decir que es compatible con las escrituras. Es rarísimo, es raro, ¿eh? No es típico esto, pero es interesante. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? ¿Avanzo o ya se aburrieron? Bien, entonces, termina la Edad Media, lleva 1000 y pico de años la hipótesis de la rotación dando vueltas, y se le ven objeciones físicas, se le suman las objeciones teológicas. Las objeciones físicas y teológicas son respondidas, pero a la vez no tanto, porque finalmente termina la Edad Media y pareciera ser que nadie sostenía de manera seria en ese momento la posibilidad del movimiento terrestre, de rotación. Veamos brevemente el movimiento de traslación, el que hoy conocemos como movimiento de traslación, o las consecuencias de los movimientos de traslación. ¿Está bien? Voy a reproducir otro video. Voy a tener que explicar lo que hice en este video porque, si bien siempre son simulaciones, la anterior también era simulación, acá simulé todavía un poquito más. Se les voy a mostrar algo que nunca se puede ver, pero que quiero que entiendan cómo sería. Lo que hice fue mostrarles al Sol y a las estrellas al mismo tiempo, cosa que en nuestra experiencia sensible no es posible, porque cuando vemos al Sol no podemos ver las estrellas que están detrás. ¿Está bien? Pero uno puede, por vía indirecta, saber delante de qué estrellas está el Sol en el momento en el que el Sol se ve en el cielo. A los fines didácticos pongo entonces al Sol sin que su luz nos tape a las estrellas. Lo apagué un poquito. Así se vería el cielo si no tuviéramos atmósfera, porque lo celeste del cielo es producto de un fenómeno óptico de la luz. Y lo que voy a hacer es, miren, yo por eso dejé el reloj de abajo, voy a empezar en el 17 de septiembre, o sea, vimos toda la noche el cielo, llega la mañana, sale el sol, sacamos la atmósfera para poder ver el día a día, y lo que voy a hacer es ir saltando de a un día, ¿ok? No van a ver hora por hora, minuto por minuto, porque si no el sol se nos empezaría a mover para todos lados. Voy a ir moviendo de a un día. Le pongo play, y vean acá abajo que le estoy subiendo de a un día. Y lo que me interesa es que ustedes vean qué es lo que hace el sol respecto de las estrellas. Yo entiendo que esto ya muchos y muchas lo saben. En este lugar, más o menos por atrás de donde está el relojito, está el este. Las estrellas están saliendo desde el este
y yendo hacia el oeste. Estamos viendo una partecita del cielo. Y fíjense lo que va haciendo el Sol respecto de las estrellas. Ya estamos por marzo, abril, mayo, junio. Habíamos empezado en septiembre porque empezamos mañana, ¿no? O sea, empezamos el 17. Bueno, y ahí termina. Bueno, no se me pasé ahí, yo quería hacer simplemente un año. ¿Qué está haciendo el Sol? Está haciendo varias cosas. Lo que dibujó ahí, si lo hubiéramos marcado el rastro, es una especie de 8, que se conoce como analema. Si ustedes sacan una foto todos los días del Sol, aún si no se ven las estrellas, al final van a ver que respecto del horizonte hace una especie de 8. No me interesa tanto eso ahora, porque no lo vamos a poder ver en profundidad, porque implica un movimiento, una combinación de un movimiento del Sol de norte a sur. Ustedes saben que el Sol, una parte del año está más al norte y una parte del año está más al sur, respecto a nuestro horizonte. Eso explica las estaciones para los antiguos. Pero lo que parece claro desde la primera imagen, desde el primer cuadro, es que el Sol se va yendo hacia el este respecto de las estrellas, o que las estrellas pasan más rápido hacia el oeste. ¿Sí? Voy a poner de vuelta el video para que se vea eso para que se vea desde el inicio. Si ustedes ven cómo las estrellas van yendo para allá arriba, el Sol siempre como que va avanzando respecto de las estrellas hacia el este. ¿Sí? También están viendo otros objetos, ahí no le den bola, que no son estrellas, pero básicamente todos los puntitos son estrellas, y lo que estamos viendo es que el Sol siempre se va quedando atrás. ¿Esto qué es? Las estrellas tardan un poquito menos de un día en dar una vuelta, y el Sol tarda un día. Dicho de otra manera, por cada vuelta de las estrellas lo pasan un poquito al Sol. ¿Está bien? Esto es consecuencia, o es una de las consecuencias, de lo que nosotros hoy consideramos movimiento de traslación. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. No, les quería preguntar, no les pregunté, ya lo quemé. ¿Desde cuándo se pensó por primera vez en la posibilidad de que la Tierra se estuviera moviendo en torno al Sol para explicar el movimiento del Sol respecto a la Tierra? Y acá lo tienen, no desde Arquímedes, sino usamos Arquímedes como fuente para saber algo que decía Aristarco, que lo había mencionado un compañero por ahí diciendo inclusive fecha de producción de Aristarco, siglo III. Fíjense lo que dice Arquímedes sobre Aristarco. Dice: Aristarco desarrolló un libro consistente en ciertas hipótesis de que las estrellas fijas y el Sol permanecen inmóviles y que la Tierra gira en torno al Sol en una conferencia en cuyo centro está el Sol. Quedó rara la formulación, pero la idea es, Aristarco dijo que la Tierra da vueltas en torno al Sol, ya no sobre sí misma. Lo sobre sí misma ya lo vimos, eso era rotación. Pareciera ser que Aristarco sugirió esto. Veamos un segundo cuál era la idea general de qué es lo que ocurría con el Sol, y vamos a tomar todo esto en un solo plano. Nos vamos a olvidar del movimiento del Sol del norte a sur, vamos a tomar solamente el movimiento hacia el este. La Tierra está en el centro, el Sol da vueltas en torno a la Tierra, y lo que queremos ver es cómo el Sol aparente o el Sol proyectado sobre las estrellas se va moviendo en el sentido de las agujas del reloj, o hacia el este. La explicación típica era: la Tierra está quieta y el Sol se va moviendo hacia el este. O sea, lo que vemos es lo que es. ¿Está bien? Esta era la explicación estándar, la difundida, la que aceptaban todos, Aristóteles, Ptolomeo, todos. ¿Qué proponía Aristarco? Que en realidad la Tierra daba vueltas en torno al Sol, y que eso hacía que la proyección del Sol sobre las estrellas fuera la que acabamos de ver. Cada una de estas vueltas es un año, ¿no? Lo que acabamos de ver en un video de unos minutos. ¿Se ve la inversión? ¿Se ve la conversión? Vuelvo para atrás un segundito. Lo que consideraban todos es que el Sol, que parecía moverse respecto a las estrellas, efectivamente se movía respecto a las estrellas.
lo que hace Aristarco es decir que el Sol, que parece moverse respecto a las estrellas, en realidad no se mueve, sino que es producto del movimiento de la Tierra. En otras palabras, lo que estaba sugiriendo Aristarco era un movimiento de traslación de la Tierra como el que conocemos nosotros ahora. ¿Sí? La Tierra da una vuelta alrededor del Sol en el curso de un año. Habíamos dicho que la rotación terrestre, o los fenómenos que eran atribuibles a la rotación terrestre, no presentaban ninguna clase de inconveniente astronómico. ¿Se acuerdan eso? Lo dijimos al principio. Eso respecto a la rotación. ¿Qué pasaba respecto de la traslación? Era tan fácilmente aceptable que, en realidad, el movimiento del Sol sobre las estrellas, sobre el fondo de estrellas, no era producto del movimiento del Sol, sino que era producto del movimiento de la Tierra. La respuesta es que no, que había una objeción astronómica, que ya se formuló en la antigüedad y que aparentemente Aristarco respondió en la antigüedad, y esto está comentado en el libro de Levinas, con lo cual pueden volver a verlo ahí si quieren después, pero aprovechamos que estamos en vivo y lo comentamos y lo animamos, cosa que en el libro no se puede. Y el problema es el problema que después va a volver en la modernidad, que es el problema de la paralaje. Pregunto en el chat. Paralaje. ¿Sí? ¿Se sabe? ¿Se entiende? ¿No? ¿No se sabe? ¿No se entiende? Lo vi, pero lo pasé de largo, me lo confundí con todo lo que empieza con para. Bueno, no, ya, con que haya algunos que no, me sirve, pero ¿se sabe? ¿No se entiende? ¿No aún? ¿Ja? Ok. Es algo súper recontra sencillo una vez que se lo vio. Y a veces cuesta un poquito verlo. ¿Ok? Ahí, por suerte, mira, entonces yo pido a Nicolás, o a las personas que lo entienden, que si creen que mi explicación es oscura, me ayuden. ¿Sí? Porque a veces cuesta. Paralaje en general. Concepto de paralaje en general. Concepto de paralaje es algo muy simple a lo cual estamos habituados desde que nacemos, que es que las cosas cambian sus tamaños o sus posiciones relativas cuando nosotros nos movemos. Cualquier persona, les guste o no les guste el fútbol, o lo que quieran, voy a dar un ejemplo de fútbol, porque es el que se me ocurre, cuando uno está frente al arco, los palos están súper abiertos. Si uno se pone de costado, los palos se juntan entre comillas. Los palos no se juntaron nunca. ¿Qué pasó? Cambió nuestra posición respecto de esos palos. ¿Sí? Porque es mucho más fácil meter un gol de penal, que estás frente al arco, que meterlo a la misma distancia si estás sobre la línea del fondo. Porque en un caso los palos los tenés muy abiertos y en otro caso los palos los tenés uno sobre el otro. Los palos no cambiaron su lugar. Es muy fácil comprobarlo. Mandás a una persona al punto de penal y otra persona al córner y te dicen, lo sabemos, está clarísimo, ¿no? Las cosas se agrandan cuando nos acercamos, se achican cuando nos alejamos, lo sabe todo el mundo. ¿Alguien no entiende lo que estoy hablando? Estoy hablando de tamaños aparentes, no de tamaños reales. Las cosas cambian su tamaño aparente, cambian su distancia angular, esto es técnicamente así, cuando nos acercamos o nos alejamos. ¿Cómo se aplica esto a astronomía? O una de las aplicaciones que tiene astronomía, y cómo funcionaba como objeción. Paso al siguiente video. Vean lo siguiente. La propuesta es, la Tierra da vueltas en torno al Sol. Entonces lo que vamos a elegir son dos estrellas en el firmamento. Y lo que ocurriría, la consecuencia de que la Tierra esté dando vuelta en torno al Sol, es que la Tierra en algunos momentos va a estar más cerca de ese par de estrellas y en algún momento va a estar más lejos de ese par de estrellas. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces, la Tierra da vueltas y yo miro qué angulito me hace la estrella 1 y la estrella 2. Otra forma de decir es qué tamaño tiene una constelación que tenga la estrella 1 y la estrella 2. ¿Cuánto tengo que separar mis dedos? Cuando me acerco y me alejo. Paralaje es ese fenómeno de la variación del ángulo, el que estamos viendo ahí. Se ve paralaje, ahí está viendo paralaje. Lo mismo con un jugador de fútbol o una jugadora de fútbol que está en la mitad de la cancha, si quiere poner sus dos dedos, uno en cada arco, los tiene que poner mucho más juntitos que si se acerca al punto de penal. Paralaje. Lo que decían en aquel entonces, y esto va a ser una objeción en la modernidad, es si la Tierra se mueve, debería observarse paralaje de las estrellas.
Esto es, tendríamos que ver que las estrellas se alejan y se acercan entre sí conforme nos acercamos o nos alejamos entre ellas, como le pasa a la jugadora de fútbol, a la persona que va a pasar por una puerta, que la ve más chica cuando está más lejos y está más cerca cuando está abajo. ¿Está bien? La pregunta, y quizás esto no lo saben, es, ¿se ve variación del tamaño de las distancias de las estrellas en el correr del año? ¿Es cierto que cuando yo estoy, pongamos por ejemplo que esto fuera enero y miro para allá, estas estrellas están más cerca que en julio cuando estoy acá? ¿Eso ocurre? Y esto es lo único que se les puede perder informativamente, y es, no, eso no ocurre. O, para decirlo bien, es muy difícil de apreciar. ¿Por qué? Muy bien, gracias Nicolás. Porque cuánto cambie ese angulito depende de cuán lejos me esté moviendo, en este caso del centro, y cuán lejos estén las estrellas. Piensen por un segundito que este circulito se va achicando. Dejamos al otro igual de grande y lo vamos achicando. Parece claro que la variación del angulito, a medida que esto se achica, es cada vez más chiquitita. Y llega un momento en que va a ser despreciable, que no se va a poder ver. Entonces, efectivamente, no se observa paralaje. Y las opciones o sea, las formas de responder que no se observara paralaje, o las consecuencias de eso, eran dos. Una es decir, consecuencia, la Tierra no se está moviendo con traslación, porque si se moviera con traslación se vería paralaje. Y hay otra opción, es decir, la Tierra sí se está moviendo, pero se está moviendo una distancia muy chiquitita en comparación con la distancia que hay a las estrellas. Es como si yo ahora, en vez de poner a la jugadora de fútbol en el medio de la cancha y en el punto penal, la pongo a 3 kilómetros del arco y después le digo correte un paso para atrás. Y hace lo mismo con los dedos. Y bueno, muy posible, un paso en 3 kilómetros no me cambia el ángulo. ¿Se entiende esto? Me resulta muy difícil de medir, tengo que tener instrumentos muy precisos de medición. Y efectivamente, en la antigüedad, cuando Aristarco propone esto, no se observa paralaje. Con lo cual, no, se lo ve como una objeción, y aparentemente Aristarco formuló la respuesta. La respuesta es, las estrellas están más lejas de lo que pensamos, y entonces hay respuesta. Quería preguntarles algo y no me acuerdo. La pregunta es, bueno, ¿se impuso el sistema de Aristarco como forma de explicar el movimiento del Sol? La respuesta es no. La explicación vigente en la Edad Media y hasta el inicio de la modernidad es que la Tierra está en el centro y está quieta. Ni rota, lo cual dejaría de ser quieta, dejaría de ser un sistema geoestático, ni está en movimiento en torno al Sol, lo cual atentaría contra el geocentrismo. Lo que triunfa es lo que ustedes ya saben, Aristóteles, Ptolomeo, Tierra en el centro, Tierra quieta. La pregunta es, ¿no triunfa por esto? ¿No triunfa por el problema de la paralaje? Porque les resulta quizás que la explicación de paralaje es. Y acá hay una discusión que es interesante. Algunos historiadores e historiadoras lo que dicen es que el movimiento de traslación del Sol, combinado con el de rotación, porque obviamente Aristarco tiene la originalidad del de traslación, pero el de rotación lo entiende como posibilidad. Algunos dicen no prospera en la antigüedad porque el estado mental, por llamar esto de alguna manera más o menos laxa, de la antigüedad, no era permeable a esta idea. O sea, había un montón de obstáculos en la antigüedad que no permitían que esto prosperara. ¿Ok? Es una respuesta. Ustedes ya saben, están cursando esta materia, conocen internalismos, externalismos, problemas de determinación. No prosperó porque no había condiciones para que prosperara. Esas condiciones eran extra astronómicas. Y hay otros historiadores, más nuevos, más minoritariamente, que dicen, no, en realidad no prosperó porque este sistema, que es el sistema de traslación y de rotación,
no tiene un condimento que es el que lo vuelve verdaderamente ventajoso. Avanzamos un poquito más, tomen un poquito de aire. ¿Cuál es el elemento verdaderamente ventajoso del sistema copernicano? ¿Ustedes se acuerdan, no? Estoy moviéndome en el tiempo asumiendo que ustedes leyeron, pero si no googlean, se ponen una línea de tiempo, no hacen nada. ¿Ustedes se acuerdan? Copérnico en el siglo XVI, después de Oresme, yo fui de Oresme, volví para Aristarco, ahora voy para Copérnico. Copérnico propone un sistema en el cual la Tierra rota y se traslada. O sea que tiene el otro movimiento que vimos, y ahora le suma este que es el que vimos en el Aristarco. Y la pregunta es, ¿lo que propone Copérnico es lo mismo que ha propuesto Aristarco? Algunos historiadores dicen que no. Y lo que dicen es que lo de Aristarco no prosperó porque Aristarco no alcanzó a ver lo más importante que después Copérnico sí vio, que es la traslación no como medio para explicar cómo se mueve el Sol, sino la traslación como medio para explicar cómo se mueven los planetas, lo que nosotros llamamos planetas. En particular las retrogradaciones. ¿Está bien? Recuerdo también, agrego, hoy me la pasé toda la tarde produciendo videos para ustedes, espero que aún por lo limitado les sirva de algo, no que lo aprecien. Esta es una representación del sistema copernicano. ¿Qué era lo de la retrogradación de los planetas? Vamos a ver un videito ahora donde vamos a seguir con este puntero a Marte. En el curso de algunos días, el año que viene en junio. Después les explico si quieren por qué tuve que ir hasta el año que viene en junio, pero más o menos estoy tomando todas fechas de ahora, así también se las pueden agendar e ir a mirar si quieren el cielo. Y le voy a poner play. Y quiero que vean qué es lo que hace Marte respecto de las estrellas. Nosotros hemos visto que el Sol siempre se iba para las estrellas, respecto a las estrellas en una misma dirección. Quiero que miren lo que hace Marte. Marte se está moviendo respecto a las estrellas. Estos son intervalos de un día, aproximadamente un día. No se ve, profe. No está compartido. Dejé de compartir hace tanto. Ah, no. ¿No se está viendo? No. Yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver también. Yo lo puedo Yo ver. lo veo, Se ve. Se ve bien. No, hay algún compañero que no pensé que había dejado de compartir. Hay un compañero que tiene problemas, que no sé quién fue. Fíjate si lo podés resolver y si no, después igual lo comparto el video. Y si no, lo podemos relatar. Estamos viendo cómo Marte se va moviendo en una determinada dirección respecto a las estrellas. Recién puse pausa, ¿eh? Uy. Bueno, va de vuelta. Marte se va moviendo respecto a las estrellas, siempre en una misma dirección. Avanza, 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 avanza. Estoy viendo con intervalos de un día. Y en un momento Marte deja de avanzar, se frena, vuelve, se frena, y vuelve a arrancar. Obviamente esto no lo ven en un ratito, ¿no? Esto lo tienen que hacer un seguimiento día por día viendo cómo están anotados respecto a las estrellas. Pero si ustedes ven día tras día, ven que a diferencia de lo que ocurría con el Sol, que siempre se va moviendo hacia el este respecto a las estrellas, los planetas se van moviendo siempre en la misma dirección y en un momento se frenan, se mueven en la otra dirección, se frenan y arrancan de vuelta en la misma dirección. Cada planeta hace eso con distintas formas, con distintos tamaños, con distinta cantidad de tiempo, y un caso típico es el caso de Marte. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió lo que estaba pasando? Esto es lo que se conoce como retrogradación. ¿Cómo explica esto el sistema copernicano? El sistema copernicano no dice solamente que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, dice también que los demás planetas dan vueltas alrededor del Sol. Y cada uno lo hace a distintas velocidades. Entonces, en esta representación tengo al Sol, tengo a la Tierra, tengo a Marte y tengo al fondo de estrellas. Desde la Tierra veo a Marte sobre el fondo de estrellas a lo largo del año, y fíjense qué va pasando con MA respecto del fondo de estrellas. Mira lo que pasa ahí. ¿Vieron lo que pasó? Creo que dejé 2 ciclos o 3 ciclos más en el video. Ahí siempre MA va en la misma dirección, va en el sentido de las agujas del reloj. Presten atención a MA, que es
Ahí vean lo que pasó con MA. Se fue para el otro lado y después volvió a arrancar. Esta es la maravilla, si se quiere, del sistema copernicano. El gran aporte del sistema copernicano. Algunos autores, algunos pensadores dicen que, algunos historiadores dicen que no está probado que Aristarco haya dicho exactamente esto. Y dicen que en realidad Aristarco solamente puso la Tierra a dar vuelta alrededor del Sol, pero no necesariamente los demás planetas. Y que no hay razón para pensar que haya visto nada de lo que estamos viendo ahora. Y eso sí es un aporte copernicano. ¿Cuál es la ventaja entonces del sistema copernicano? Que como dice ahí Cami, el movimiento retrógrado deja de ser un movimiento absoluto del planeta, en este caso de Marte, y pasa a ser el resultado de una composición de movimientos. El movimiento absoluto de la Tierra y el movimiento absoluto de Marte. ¿Está bien? Entonces, ahora la traslación de la Tierra no solo explicaría en el sistema de Copérnico al movimiento del Sol, sino también al movimiento de los planetas, que era el gran problema de la astronomía. Era algo que generaba mucho lío, porque era este movimiento que acabamos de ver, ¿no? Marte va para un lado, se frena, arranca para el otro. Se supone que esto ya lo sabían, pero vale verlo. Esta representación es mínima, uno puede agregar, como estaba en el dibujito anterior, los demás puede agregar un circulito para cada planeta, y jugando y viendo por qué retrogradaría cada uno y de qué depende cada cuánto retrograda. Y depende justamente de cómo se relacionan los movimientos del Sol, de la Tierra y de esos planetas. ¿Está bien? Y entonces les pregunto a ustedes, estoy hablando demasiado, bueno, bárbaro, muestra esto Copérnico y todo el mundo entonces sale feliz a decir gracias, porque ya sabíamos que no había problema astronómico con la rotación, ya sabíamos que no había problema astronómico con la traslación, nos explicó Aristarco, sabemos que no hay problemas físicos con el movimiento, ni problemas teológicos, porque nos lo explicó Oresme, así que al día siguiente de la publicación del texto de Copérnico, todo el mundo era copernicano. No. ¿No? ¿O sí? No. Al día siguiente de que Copérnico se muere, yo creo que me gusta decirlo así, pero para llamar la atención. Lo primero que generó Copérnico fue indiferencia. ¿No? O sea, esto, para que esto funcione hay que poner en marcha un dispositivo bastante complicado, pero claro, lo primero que generó fue indiferencia. Después generó un poquito algunos adeptos y algunos que les resultó esto atractivo, y después eso generó una gran reacción. No es cierto que cuando Copérnico estaba ahí, estas son cosas que se ven por ahí, ¿no? Copérnico sufriendo una persecución. No le pasó. Primero indiferencia, después algo creciente, adhesión y después reacción. Para que tengan una idea, la prohibición por parte de la Iglesia, del texto copernicano, es del año 1616. Copérnico murió en el año 1543. 60, 70 años, ni noticia. ¿Está bien? Ese es el tiempo que tarda la reacción. En el medio hubo una primera tanda de copernicanos tímidos y empezó a crecer recién a inicio del siglo XVII la adhesión. Y en ese contexto intermedio hay algunos astrónomos, en particular Tycho Brahe, que ven alguna ventaja en algo que propone Copérnico, pero aún así no admiten la posibilidad de que la Tierra esté en movimiento. Y así surge el sistema de Tycho, que me di cuenta cuando ya habíamos arrancado la clase que no lo puse, pero lo tienen ustedes en el libro de Levinas, que es un sistema que combina o trata de combinar las ventajas de que el Sol sea el centro del movimiento de los planetas con las ventajas de que la Tierra esté quieta, ¿no? Y hace un sistema geoheliocéntrico. Lo tienen presente si no lo buscamos por acá en el libro y lo miran después. ¿Y cuáles son las razones que tiene Tycho Brahe para decir que el sistema copernicano no lo convence? Bueno, sigue siendo el problema que vimos recién. Los problemas físicos, aristotélicos, los problemas astronómicos, el problema de no aceptar la paralaje, la explicación
que daba el sistema de Aristarco o de Copérnico de la paralaje. Pero básicamente eran esos problemas físicos, astronómicos y también teológicos. Físicos y astronómicos son puramente científicos, teológicos están ahí, porque era una cuestión de fe y razón y competencia. Y les quería mostrar a modo de ejemplo cómo un tiempo después de que Copérnico propone esto, cuando ya empieza a haber mucha adhesión, hay un tipo que se llama Francesco Ingoli que le escribe una carta a Galileo Galilei, que es una carta muy linda, muy breve, muy linda para trabajar, ¿no? No es linda en sí misma. Porque él lo que hace es un compendio, le escribe a Galileo, la historia es así, lo conoce a Galileo en una especie de tertulia científica, Galileo defendía ya el sistema copernicano, y Ingoli va y le dice todas las razones por las que él cree que el sistema copernicano no funciona. Galileo no lo entiende, cree que hay algunas confusiones, piensa que está diciéndole algunas cosas de manera más o menos errática, le dice, ¿por qué no las pones por escrito? El tipo se vuelve a su casa, escribe esta carta, es una carta breve de 10 páginas, donde él pone todos los argumentos que él cree que funcionan en contra de dos cosas: de la posición de la Tierra en el sistema copernicano y del movimiento de la Tierra en el sistema copernicano. Y escribe este tratado que tiene este orden. Primero, explica cuál es el orden del tratado, después pone los argumentos matemáticos o astronómicos contra la posición de la Tierra, después los argumentos físicos, y después los argumentos teológicos, todos contra la posición fuera del centro. Y después da los argumentos matemáticos, los físicos y los teológicos contra el movimiento. Yo no voy a presentar en extenso todos estos argumentos, pero les quiero mostrar que los teológicos son los que habíamos visto recién, y entre los físicos siguen estando los de la física aristotélica, ¿no? Acá les marqué uno. Hay un único movimiento natural para cada cuerpo natural. Copérnico atribuye más de un movimiento a la Tierra y es imposible, ¿no? Se ve que es el mismo cantito de lo anterior. O con el problema de la paralaje, argumentos matemáticos. Si la Tierra y el observador se moviesen, debería variar las distancias angulares entre las estrellas. Las distancias angulares no varían, por lo tanto la Tierra permanece quieta. Es el tipo de argumentos que le ofrece todavía a inicios del siglo XVII. ¿Qué lleva a... voy a dejar de compartir un segundito, porque los quiero escuchar y las quiero escuchar. ¿Qué pasa con estos argumentos en contra? Bueno, Galileo les responde. Le responde 7 u 8 años después. Las respuestas que tienen, algunas son originales y otras no. Algunas son las que ya había dado Aristarco contra el problema de la traslación casi 2000 años antes, o la respuesta que el propio Copérnico había dado 2 o 3 siglos antes, y algunas cuestiones sí son novedosas. Algunas cuestiones sí son novedosas. Hay un argumento en el cual responde para mí Galileo de manera novedosa, que no lo voy a desarrollar hoy porque es complejo y hubiera requerido toda la reunión. Es respecto del problema de por qué vemos el porcentaje del cielo que vemos. ¿Qué cantidad de cielo vemos? Que era un argumento también a favor de que la Tierra estaba en el centro en la antigüedad, porque se decía que vemos la mitad del cielo. Es decir, alguien en Argentina ve una parte del cielo, alguien que esté del otro lado de la Tierra ve exactamente la otra mitad, y eso sería solamente posible, decían los antiguos, si la Tierra está en el centro. Y eso se discutió en la modernidad, y Galileo ahí da una respuesta levemente original. Pero si no, las respuestas son las que ya estaban dando vueltas. Y parece claro que el mero hecho de que existieran las respuestas no era condición suficiente para que se acepte el movimiento de la Tierra. ¿Sí? Vimos que respuestas a los problemas había dando vueltas, más sofisticadas, menos, las de Oresme, las de Aristarco. Eran respuestas que iban atendiendo a distintos problemas. Entonces, quiero cerrar mi parte expositiva planteando una pregunta, no una respuesta, y es, apelando a lo que ustedes ya saben, que es que el sistema copernicano finalmente se impuso. Es decir, que si bien al principio tuvo indiferencia, después hubo pequeña adhesión, y después hubo reacción, después hubo gran adhesión, y poquito tiempo después, en el curso del siglo XVII, el sistema copernicano estaba perfectamente aceptado, al punto de que la primera vez que se midió paralaje, que fue mucho tiempo después, eso lo cuenta también el libro de Levinas, ya nadie estaba preocupado porque no se midiese. Se sabía que era un problema, se daba por bueno el hecho de que algún día se iba a medir. Entonces quiero preguntarles
a ustedes, ¿por qué motivo? Si las respuestas de alguna manera existían antes, recién funcionaron como respuestas en el siglo XVII, o si hubo algo de las respuestas del siglo XVII que fue realmente novedoso, y creen ustedes que realmente cambió la historia y que hizo que las resistencias al movimiento terrestre, que en algún momento eran efectivas, dejaran de serlo. Conociendo el final de la historia, que hoy sabemos que hoy, salvo excepción, todos y todas aceptamos que la Tierra se mueve, por lo menos respecto de del Sol y de las estrellas próximas. Entonces, cierro mi comentario con pregunta. Me gustaría que, si quieren, hagamos algún intercambio, que vale también para que repregunten todo lo que les quedó en el tintero, pero me interesa llamar la atención sobre esto. ¿Por qué el siglo XVII terminó por barrer esas resistencias? ¿Qué pasó ahí? ¿Es un problema de desarrollo científico, de desarrollo social, cultural? ¿De dónde vinieron? Sí, yo había leído de que, bueno, se pudo dar recién en el siglo XVII, fue más por todos los problemas que estuvo pasando la iglesia, y creo que en el mismo libro de Levinas o en algún otro de la materia decía de que se dio porque básicamente la iglesia había pasado muchas cosas, como había pasado la reforma, había pasado una guerra y otro que no me acuerdo. Y además de eso, también en el mismo libro de Levinas se explicaba que del por qué el Aristarco no terminó siendo popular ni su propia obra. Y decía que era más porque es la manera en cómo presentaban el conocimiento, que Aristarco no lo puso como algo, como un hecho, lo puso nomás como una hipótesis, que si bien podía ser, si bien no podía ser, lo puso muy, muy a la ligera, y que frente a la cosmología aristotélica no le daba mucha, no había ninguno que sea más preferente de ninguno de los dos. Gracias, Sebastián. Ahí está Augusto con la mano levantada. Sí, creo, ¿no? Aplicando también en parte a lo que decía Sebastián, o sea, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, puedo llegar a pensar que en el momento donde Aristarco crea su hipótesis, no tenía, por ejemplo, forma quizá de fundamentarla más allá de lo que él creía. O sea, el hecho de las invenciones técnicas no habían llegado al mismo desarrollo que se da al siglo XVII. Recordemos que Galileo toma la idea de un belga, creo que era, sobre el telescopio, y a partir de ahí empieza a hacer su análisis para el año 1610 sobre los movimientos de los astros, empieza a hacer las descripciones de la luna. Entonces, para Aristarco, por más que él hubiese querido en su momento fundamentar muchísimo más su hipótesis, hubiera sido muchísimo más complicado. Y creo yo, además de esto, justamente la persecución de la iglesia, la teología durante, por ejemplo, el momento como veníamos hablando sobre Oresme. Muy probablemente si Oresme hubiese ido en contra de las escrituras, lo hubiesen matado, como pasó, por ejemplo, como había dicho al principio con Giordano Bruno. Giordano Bruno lo persiguen y lo matan después de dar su teoría, entonces en parte, no sé si es que estoy seguro, pero creo como que para el siglo XVII, después de todo lo que venía pasando, la iglesia empieza a dejar de tener una credibilidad y se empieza aquel desarrollo, el cuestionamiento, ya se empiezan a aproximar los pensamientos más iluministas, venimos de un renacimiento, entonces es como ya la iglesia empieza a dejar de lado la persecución y empieza a permitir este libre juego, como decía Sebastián. Yo quisiera decir que supuestamente para Kuhn lo que cambiaría es el paradigma científico a través de una revolución científica. Y este paradigma está determinado por el modo de producción que está cambiando, el modo de producción capitalista que está comenzando a ser dominante. ¿Alguien más quiere sumar algo? ¿Se les ocurren otras ideas? ¿Alguna de las ideas que se dijeron les generan dudas? Puede ser,
puede ser, profe, porque para el siglo XVII el pueblo en general el pueblo pudo tener mayor accesibilidad a textos tan importantes, o sea, el pueblo tuvo una mayor alfabetización como para poder leer y comprender las teorías que planteaba. Se entrecortó un poco, yo creo que llegué a capturar todo, pero no sé si el resto también. No, ya no. Alguien se le perdió ahí. ¿Podés repetir un poquito? Que lo que decía era que para el siglo XVII el pueblo tenía mayor facilidad y accesibilidad para poder leer las teorías, había un incremento del nivel de alfabetización de la gente y eso les permitía poder llegar a leer, porque para esa época la mayoría de textos estaban todos escritos en latín y más allá de la gente quería hablar latín. ¿Alguien quiere sumar algo más? Yo si no tengo preguntas a lo que dicen que no son... o sea, pero quiero escucharlos y escucharlas primero. Y después vemos qué hacemos con todo eso. Me parece que está bueno lo que están diciendo, que son todos elementos que están dando vueltas. Aclaro algo del carácter de la pregunta. Como no es un examen, no es la idea de que hay una respuesta correcta. Estamos un poco pensando el problema, ¿no? Y para mí no es un problema que tenga una única respuesta, ni una respuesta cerrada, ni que uno pueda decir 5 causas mediatas e inmediatas. Las de Levinas son sus tesis, son sus lecturas, y está bien que las entiendan, y que si no entienden algo lo pregunten. Pero quizás no es la única explicación, quizás hay algo de eso que nos parece que sí cierra, que no cierra, que le falta, que no nos convence. Quiero decir, son problemas abiertos. Cuando nos estamos formando como historiadores e historiadoras, hay gente también de filosofía, de otras carreras, de antropología, la idea nos estamos enfrentando a un problema histórico. Y la pregunta es, ¿por qué un cambio tan drástico, tan dramático de la historia del pensamiento tuvo lugar? Y pareciera claro de la historia que al menos una gran parte de esos cambios no es porque antes no se le hubieran ocurrido a nadie. Eso me parece importante de contar. Por eso la reunión es las resistencias a algo. No es que a nadie se le ocurrió. Se le ocurrieron cosas, partes de la cosa, y esas partes de la cosa no prosperaron. Se puede discutir si se les ocurrió exactamente la misma cosa, o como decía recién uno de los primeros compañeros, si lo propusieron con igual carácter, es decir, como una descripción real de lo que ocurría en el cosmos o no. Nos faltan piezas, pero justamente que nos falten piezas a veces es una ventaja para jugar un poco más a ver qué es lo que nos parece que es importante al momento de tratar de dar cuenta de una transformación de esta naturaleza, que en última instancia es, no sé, una de las preocupaciones interesantes de una historia de la ciencia, ¿no? Hacemos historia de la ciencia no para poner los datos de las teorías en tiempo, sino también para entender cómo funciona el pensamiento humano. ¿Por qué una idea que estuvo dando vueltas en algún momento no prendió y en otro momento sí prendió? ¿Dónde tengo que buscar la explicación? En el momento que no prendió, porque no prendió, en el sentido, por ejemplo, de tesis negativa, ¿no? Como si dijera, antes no prendió porque la iglesia no permitió que prendiera. Entonces estoy diciendo, lo que estoy explicando es por qué no prosperó. Hubo otra tesis, para retomar alguna de ustedes, que porque hay mayor alfabetización popular, prendió. Después podemos discutir si esas hipótesis son buenas o son malas, o si se ajustan a la cronología o no. Pero es interesante pensar desde qué lugar los vamos a discutir. Yo tengo alguna información que permite problematizar algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, respecto de la iglesia, ¿no? A veces tenemos una idea de que la iglesia más o menos siempre pensó lo mismo y más o menos siempre obró de igual manera. Y la iglesia en un siglo, en 50 años, en 200 años, también cambiaba mucho. Y no podemos decir, conocemos la iglesia del siglo XVII, entonces pensamos que la del siglo XIV es la misma, porque no funciona así, ¿no? Y tampoco hay un progreso lineal, no es que la iglesia siempre fue de más
de reprimir más a reprimir menos, o de reprimir menos a reprimir más. Hay ciclos que tienen que ver con sus conflictos internos, etc. Entonces, por ejemplo, la iglesia de lo que se conoce como la contrarreforma es mucho más agresiva frente a la posibilidad de que prosperen ideas que cuestionen sus fuentes de autoridad, que la iglesia pre-reforma. Cosas que van a ir viendo, si es que no las vieron, no las pensaron en los historiadores e historiadoras del curso sobre todo, como para complejizar. ¿Será una buena explicación que tenía miedo que lo maten? ¿Qué nos configuramos de eso? ¿Tenemos fuentes que nos indiquen eso? Cuando no tenemos fuentes, ¿qué hacemos? Asumimos que se puede, ¿no? Uno cuando no tiene fuentes tiene libertad, pero esa libertad, ¿cómo la usamos? Como decimos, bueno, seguramente tenía miedo. Sí, dale, Cami. Yo como para sumar a lo que dijo usted, profe, y los compañeros, por ejemplo, la película de Galileo, eso se ve súper claro. De hecho, el que no la vio, estaría buenísimo que la vea porque tal vez quedan cosas claras que parecen como muy abstractas o es como, wow, que pensaba en ese momento. Y hasta se ve tipo la reacción de su vínculo, el hecho de no, estás loco, fíjate cómo lo decís, cómo lo pones. O sea, creo que eso está buenísimo de resaltarlo también. Y de hecho, a lo largo de la película se va viendo también cómo es que él espera que, por ejemplo, creo que papa, cura, no me acuerdo ahora qué era, esperaba como a que se enfermara y se muriera, como para ver quién asumía en su lugar y justamente ver si presentaba como lo presentaba, si estaba a favor, en contra, si era más liberal, menos liberal. Entonces, nada, creo que está buenísimo resaltar eso. Gracias, Cami, porque aparte reforzás un vínculo con contenidos y materiales de la materia que está bueno. No deja de ser una película, ¿no? Que puede estar bien o no, pero a veces pasa que nos seducen cosas, pero puede ser que esa tesis esté bien en la película. Y yo efectivamente creo que hay ahí, pero me parece que a veces pensamos en la iglesia como una cosa monolítica, ¿no? Y la iglesia en 300 años, en 400, en 500 cambió, por más que a los ojos del estudiante promedio de Puan sea siempre la misma cosa, tiene esas modificaciones, no le preocupa. Fíjense esto, prohíbe el libro de Copérnico, saquen la cuenta ustedes porque yo seguro que lo hago mal ahora y queda grabado. 1616 menos 1543, tarda unas buenas décadas en prohibir. No es que estaba por ahí. El índice de libros prohibidos no existió siempre, existió instancias de un problema que es qué pasa con los libros que atentan. Después hay otras cuestiones que andan dando vueltas por ahí de lo que se dijeron que las podemos repreguntar, para pensar nada más. La alfabetización más bien extendida, popular, o su ausencia, mejor dicho, hubieran explicado que en otro momento no prosperaran las ideas, o era un problema que tenían los filósofos, los académicos, los científicos. ¿Cómo influyeron las cuestiones técnicas? Hay un problema de falta de velocidad de circulación en el conocimiento anterior. De nada de esto estoy diciendo que no estoy como invitando a que revisemos algunas tesis. ¿En qué medida es un problema de velocidad o falta de velocidad en la circulación del conocimiento que prospere una idea o prospere otra? Que son lugares que están, evidentemente tenemos como datos que la imprenta empieza a producir libros en un momento, y en ese momento, justo contemporáneamente con eso, empiezan a prosperar las ideas de crisis de autoridad de la iglesia y de crisis de autoridad de la... Pero que venga a continuación y que sea su causa son dos cosas distintas, ¿no? En lógica estudiaban esto, lo que se llama la falacia post hoc propter hoc, ¿no? Que es después de esto, por tanto a causa de esto. Efectivamente hubo un montón de transformaciones después de la imprenta. ¿Eso fueron a causa de la imprenta o al revés? Se desarrolla la imprenta en un contexto que hay una demanda de transformaciones, y ahí empezamos con los temas más generales de la materia, ¿no? De las relaciones entre ciencia, técnica, sociedad. Solamente para abrir preguntas, no para dar respuestas. Creo que varias de las cosas que dijeron están tan buenas, algunas son más bien abstractas y generales, porque me pueden decir cómo, bueno, cambió el modo de producción y cambió el paradigma, pero sigo diciendo, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? ¿Cómo funcionan? Nada, no pretendo que nos demos respuestas, yo les cuento simplemente a modo de síntesis. Yo, por ejemplo, tengo una idea de cómo algunas de estas respuestas
astronómicas relativamente novedosas que se dieron, que por ejemplo da Galileo, esta carta que les mostré recién, están muy inspiradas en el cambio que se da en el arte y en la percepción visual y espacial del arte renacentista. Y que muy posiblemente, por cuestiones técnicas que no voy a desarrollar ahora, si no hubieran tenido lugar esas transformaciones técnicas, muy posiblemente la conceptualización del espacio no hubiera madurado de la manera que maduró en la modernidad. Y esa conceptualización o reconceptualización del espacio explica cómo se pudo reinterpretar las apariencias celestes. Ahora eso nos lleva al problema de por qué se encontraron nuevas respuestas, aunque sean chiquititas, al arte, y sigue, como tiramos al violín, ¿no? Es decir, por qué apareció el cambio en la percepción o representación del arte en la modernidad, etc. Pero hay todo un tema para ver. ¿Alguien quiere comentar, decir algo, sugerir? Yo insisto en algo, para mí no tiene una respuesta a esta pregunta, ¿no? Es una pregunta muy grande, muy compleja, muy abierta, en la cual distintos libros y distintas aproximaciones tratan de dar respuestas de algunas de estas cuestiones. Uno es el libro de Levinas, que da una respuesta, ¿no? En torno a ese capítulo, del cambio de marco y de las cuestiones de cómo están vinculadas distintas transformaciones, de la transformación cosmográfica, la expansión ultramarina, la representación artística, el cambio de la crisis de la iglesia, etc. No es la única explicación. Quizás agota, quizás algunas cosas ocurrieron ahí y no tienen nada que ver, pero es un problema abierto, sigue haciéndose investigación en torno a estos temas. Y lo que me interesaba era plantear el tema un poco y aprovechar para charlar con ustedes. Y no sé, díganme, ¿sirvió la reunión de hoy? ¿Sirve? ¿Se vieron cosas que no se hubieran visto o se entienden mejor cosas que no se hubieran entendido? Díganme, porque así no me padecen también sus compañeros el año que viene. Quizás ya ustedes sufrieron y son unos sádicos y unas sádicas que quieren que entonces... pregunto en serio también si quieren. Hay cosas que está bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo más técnico que no hayamos charlado o que sí hayamos charlado y que le quedó en el tintero? Yo tengo 10 minutos más y me puedo quedar con quienes quieran charlar cuestiones a modo de consultas o dudas o preguntas. Mi fuerte mayor es astronomía, pero otras cositas quizás también puedo ayudar si les quedan por ahí, sin intención de reemplazar la clase de consulta que ya va a tener lugar con las personas respectivas. Bueno, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos, bienvenidas. Tienen mi correo electrónico en el mail por el cual llegó el enlace a esta reunión, con lo cual si alguien quiere comentar algo, decir algo, bibliografía, etcétera, pueden escribir ahí. La idea era plantear un problema, explorarlo un poquito más en detalle, darle apoyatura visual y dar espacio para el intercambio. Espero que les haya servido como espacio. Y nada, se abrió el problema, lo seguimos viendo. En particular lo van a seguir viendo ustedes en sus prácticos, viendo el mensajero de los astros. En nuestra comisión en particular lo vamos a ver bastante en detalle, que es ver, por ejemplo, eso, ¿no? En torno a lo que planteaba el compañero. ¿El telescopio influyó? ¿No influyó? ¿Cómo influyó? ¿Está tan claro que influyó? ¿Estaba tan claro como había que interpretar lo que se veía en el cielo? ¿Dependía o no dependía de haber aceptado antes que la Tierra se movía? Cosas que discutimos en la comisión. Y espero que en las otras comisiones también lo estén discutiendo. Bueno, me alegra que les haya servido. Yo me quedo acá hasta que yo apago la luz. Si alguien se quiere quedar y preguntar algo, estoy. Y si no, los saludo, la saludo. Es la única vez en principio que nos estamos encontrando para esto. Y recibo críticas. Háganle ese favor a sus compañeros y compañeras del año próximo. Chau, buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, yo le quería hacer una pregunta.